Hola, en este video tutorial vamos a presentar volumen de Docker, en el cual los integrantes de este grupo se conforman por Pablo Alarcón, Sebastián López, Michael Morales, Gustavo Moreno y Cristóbal Zúñiga. En nuestra agenda, lo que vamos a ver hoy, va a haber una breve introducción, qué es lo que significa el volumen de Docker, las ventajas que tiene estos volúmenes y los desafíos que se pueden presentar utilizar Docker. Y vamos a ver la conclusión. Hola, yo Sebastián López, continuando con lo que dijo mi compañero Pablo, voy a presentar la introducción. Docker es una plataforma de código abierto que se ha utilizado en una de las herramientas más utilizadas por los programadores, como bien dice ahí. Una de las características fundamentales que tiene es por su manejo de volúmenes, que desempeña un papel crucial en la gestión de datos persistentes en los contenedores. Hola, mi nombre es Michael Morales y yo voy a hablar sobre el volumen de Docker. El volumen de Docker principalmente es un mecanismo que permite a las aplicaciones en contenedores interactuar con el sistema de archivos de host o con otros contenedores. Cabe decir que el volumen en Docker es una característica esencial de Docker que tiene distintas funcionalidades, como puede ser el guardar datos de forma persistente, compartir datos entre contenedores, facilitar copias de seguridad y restauración de datos, aislar datos o mejorar el rendimiento. El volumen en Docker es fundamental para la gestión de datos en contenedores Docker, esto asegurando la persistencia y la accesibilidad de los datos en entornos de contenerización. Hola, mi nombre es Cristóbal Zúñiga y yo voy a hablarles de algunas de las ventajas de los volúmenes de Docker. Primero, la persistencia de datos. Los volúmenes permiten que los datos generados por un contenedor se mantengan incluso después de que el contenedor se detenga o se elimine. Esto es útil para aplicaciones que requieren almacenamiento de datos a largo plazo, como bases de datos. La compartición de datos entre contenedores, que los volúmenes pueden ser compartidos entre múltiples contenedores. Esto facilita la comunicación y la colaboración entre contenedores cuando necesitan acceder a la misma información o a compartir archivos. La mejora del rendimiento. Los volúmenes suelen ofrecer un mejor rendimiento en comparación con las operaciones de escritura directa en el sistema de archivos del contenedor, especialmente en entornos de alta carga de trabajo. Y también otra de las ventajas serían la escalabilidad y el respaldo y recuperación. Bueno, mi nombre es Gustavo Moreno y voy a hablar de los desafíos del volumen de Docker. Inicialmente tenemos la persistencia de datos, que uno de los principales desafíos de Docker es garantizar la persistencia de datos a lo largo del ciclo de vida del contenedor. Cuando un contenedor se detiene o se elimina, los datos dentro de él también pueden perderse si no se manejan adecuadamente los volúmenes. Por esto es importante elegir la estrategia de persistencia adecuada, como montar volúmenes o utilizar servicios de almacenamiento externo para garantizar que los datos críticos sobrevivan a la eliminación o terminación del contenedor. También tenemos la seguridad, que la seguridad es un aspecto crítico en la gestión de volúmenes en Docker, ya que los volúmenes pueden ser vulnerables si no se controla el acceso adecuadamente, por lo que resulta muy importante definir políticas de acceso y autenticación para proteger los datos almacenados en estos volúmenes. También tenemos la compatibilidad entre plataformas, la cual hace referencia a que Docker se utiliza en una variedad de entornos, entonces desde servidores locales hasta nubes públicas y múltiples sistemas operativos, por lo que asegurar la compatibilidad entre plataformas puede ser un gran desafío, ya que los volúmenes deben funcionar de manera coherente en diferentes entornos, lo que implicaría considerar las diferencias en la estructura de directorios y los sistemas de archivo entre sistemas operativos y plataformas de nube. También tenemos los problemas de rendimiento, que cuando se utilizan volúmenes en Docker puede haber impacto en el rendimiento, especialmente si se manejan grandes cantidades de datos o se realizan muchas lecturas y escrituras. Por esto es importante monitorear el rendimiento y optimizar la configuración de los volúmenes según la necesidad específica de las aplicaciones. Por último, tenemos la compatibilidad con orquestadores, que los orquestadores son una forma de automatización de los volúmenes. En este caso, pueden ser los Kubernetes o el Docker Swarm, que estos deben considerar cómo los volúmenes se integran en estas plataformas. Cada orquestador tiene su propia forma de gestionar volúmenes y es fundamental comprender estas diferencias para asegurarse de que las aplicaciones funcionen de manera confiable en el entorno de orquestación. Ahora pasando un poco por encima respecto a los códigos, el primer código que se ve aquí es
Docker volume ls, que Docker es el comando principal para interactuar con Docker. Volume, aquí estamos especificando que queremos trabajar con los volúmenes de Docker y ls se utiliza para listar. Es bastante utilizado en Linux y en este caso lo utilizamos para los volúmenes de Docker. Ahora viendo la primera parte del código, el cual dice Docker Volume Create especialidad 3, desglosando un poco el código, la palabra Docker en esta línea de comando significa que está interactuando con Docker, la cual es la plataforma de containerización. La otra parte de volumen es que indica que queremos realizar una acción relacionada con la creación y gestión del volumen de Docker. En este caso estamos creando un nuevo volumen, básicamente. Y por último la palabra create, que no es nada más que la creación del nuevo volumen. Y el nombre de nuestro volumen que queremos crear, que vendría siendo especialidad 3. Básicamente lo que hace esto es crear un nuevo volumen con un nombre asignado llamado especialidad 3. En el siguiente comando, en caso yo, Pablo Alarcón, voy a explicar, en el caso aquí vamos a crear un contenedor, en el caso va a ser Postgres, en el cual vamos a utilizar el volumen, en el cual en este comando podemos ver que vamos a hacer correr con el nombre de Postgres y en el cual le ingresamos la contraseña, el volumen que creamos, le colocamos el nombre de él, que es especialidad 3, y en el cual se va a guardar en la librería estándar, donde el archivo se va a guardar en la dirección estándar que muestra los volúmenes. Continuando, vamos a acceder a Postgres para que aquí en este caso vamos a crear una tabla en el cual vamos a ejecutar el Postgres, el usuario Postgres, y vamos a crear la tabla de usuarios para así mostrar después, más hacia abajo, cómo fue creada en el siguiente código y ver que esta tabla no se va a perder. Y continuando, vamos a detener este contenedor y después lo vamos a remover. En el siguiente código de Docker Run, vamos a cambiarle el nombre de este contenedor y lo vamos a agregar en el mismo directorio donde estaba el anterior. Y así, en el siguiente código podemos identificar o podemos ver la lista, las tablas que se encuentran y podemos observar nuevamente que aparece la tabla de usuarios, en donde se realizó anteriormente en la otra, la otra parte, el otro contenedor. Yo voy a hablar del código Docker Volume Inspect especialidad 3, que se utiliza para obtener información detallada sobre un volumen de Docker, en este caso llamado especialidad 3. El Docker es el comando principal de Docker, de sus funciones, que se utiliza para interactuar con el entorno. Volume indica que está realizando una operación relacionada con los volúmenes de Docker, que son los que se utilizan para almacenar datos de forma persistente. El inspect, que este es un subcomando que se utiliza para obtener información detallada sobre un objeto en Docker. Y especialidad 3, que vendría siendo el nombre del volumen en específico, sobre el cual queramos obtener información. Ahora vamos a ver el video, cómo lo aplicamos a los comandos en la terminal, y vamos a explicar la importancia de cada uno, el cual se ve el volumen que vamos a realizar, que es especialidad 3, y vamos a ver cómo fue creado este volumen, que es especialidad 3. Después vamos a ver la creación de Postgres, como fue explicado anteriormente, y con este contenedor en su respectivo volumen, que es especialidad 3. Luego vamos a acceder a Postgres y vamos a hacer una tabla con sus respectivos datos para demostrar la persistencia de datos. Que en el caso vamos a borrar esto, vamos a borrar el contenedor
que en el caso ahí ahora nos muestra la tabla de usuarios. Ahora los vamos a borrar. Lo vamos a detener y luego lo vamos a remover. Y vamos a hacer lo mismo con la misma información con otro nombre, para demostrar que la persistencia de datos se mantiene con volúmenes. Y ahí vamos a ver a realizar este nuevo contenedor, en el cual lo muestra ahora al ejecutar Progress y ver las tablas, vamos a ver que nos muestra la tabla que fue creada. Y por último, vamos a ver la información de el volumen que fue realizado y su respectivo lugar a donde se encuentra y su respectiva información. A modo de conclusión, el volumen de Docker es un componente fundamental en el desarrollo y la administración de aplicaciones en contenedores. La capacidad de persistir y compartir datos de manera eficiente y segura ayuda a crear una infraestructura más flexible y escalable. Aunque existen desafíos en su implementación y administración, las ventajas superan ampliamente las dificultades, haciendo del volumen de Docker una herramienta invaluable en el mundo de la virtualización de aplicaciones. Continuando con la conclusión, los volúmenes en Docker tienen un rol fundamental para el ordenamiento de los contenedores, en el cual permite la persistencia de datos y ayuda a que esta información crítica no se pierda. Y en el caso al eliminar o al detener estos contenedores, en el cual si lo hacemos normalmente esta información se pierde y podría ser valiosa para el usuario. Entonces, una solución eficaz para ayudar a separar los datos y ayudar al usuario a mantener la información. Un volumen es un componente clave de Docker que permite la persistencia de los datos una vez que el contenedor ha terminado de ejecutarse. Los volúmenes simplifican el almacenamiento, el intercambio y la independencia de los datos de un contenedor, para garantizar la disponibilidad e integridad de los datos en los entornos de los contenedores. Se deben utilizar los volúmenes Docker. Esto ayuda a aumentar la flexibilidad y escalabilidad de las aplicaciones implementadas mediante Docker. Continuando con las palabras de mi compañero, el uso de volumen en Docker no solo aumenta la flexibilidad y la escalabilidad de las aplicaciones, sino que también simplifica las tareas de respaldo y restauración. Esta capacidad de respaldo facilita la recuperación de datos en caso de fallos o incidentes, lo que contribuye a la fiabilidad de las aplicaciones en contenedores. Además, los volúmenes permiten implementar estrategias de respaldo personalizadas como copias de seguridad programadas o replicación de datos en múltiples ubicaciones. Esta flexibilidad en la gestión de datos mejora la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio en entornos de contenedores. También decir que los volúmenes de Docker son un componente crítico para la arquitectura de aplicaciones basada en contenedores, ya que estos proporcionan una independencia de datos, facilitan la colaboración entre contenedores al permitir compartir información de manera segura y eficiente, y además también son muy útiles a la hora de desplegar desarrollos, pudiendo hacer esto con solamente 2 líneas de código. Esto mejora la cohesión y la modularidad de las aplicaciones distribuidas, siendo esencial en entornos donde la disponibilidad y la integridad de los datos son fundamentales. Y con esto damos por finalizada nuestra presentación.